Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios del capítulo Progresión Geométrica para poder ayudarles con la resolución de su práctica. En un primer ejercicio, la consigna dice interpolar 5 medios geométricos entre 128 y 2. Entonces voy a empezar formando la PG. Yo tendría PG. Mi A1, es decir, en mi primer término sería 128 y a partir de acá el ejercicio me dice que se van a insertar 5 medios geométricos. Y terminaría con 2, ¿no? Que sería el último término de la PG. Entonces justamente lo que tenemos que determinar es estos 5 términos que reciben el nombre de medios geométricos. Entonces, ¿cuál va a ser el plan que vamos a seguir? Nosotros podemos utilizar nuestra fórmula principal de las PG, es decir, la fórmula del término general, donde tenemos a n como el término general o último término, a1 tenemos como el primer término y n el número de términos. Entonces, si nosotros reemplazamos en esa fórmula, tendría a n, en este caso el a n sería 2. Entonces voy a tener 2 que va a ser igual a la 1, 128, multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Pero fíjense que n nosotros podemos obtener fácilmente porque tenemos 5 términos acá, que son los medios geométricos, más los dos extremos, tendría que el número de términos para esta PG sería de 7. Entonces la fórmula me dice n menos 1, entonces 7 menos 1. Esto me va a dar un valor de 6. Bien, vamos a nosotros hallar el valor de Q de esta expresión. Podemos pasar el 128 a dividir. Sacando mitades nos va a quedar 1 sobre 64, que va a ser igual a Q a la sexta. Luego lo que podemos hacer es esta fracción, la podemos también expresar de la siguiente forma, como 1 medio elevado a la sexta. Este tiene que ser igual a Q sexta. Y fíjense que nosotros ya podemos de acá determinar el valor de la razón. Porque si los exponentes son iguales, entonces las bases también tienen que ser iguales. Por lo tanto, la razón sería igual a 1 medio. Ya teniendo la razón y conociendo el primer término, nosotros ya podemos formar toda la PG. Entonces, voy a anotar PG. Voy a empezar por 128, que es mi primer término. Y para generar el resto de términos, lo que voy a hacer es directamente multiplicar por el valor de la razón. Entonces, voy a multiplicar por 1 medio. Entonces, 128 por 1 medio me va a generar 64. Voy a seguir multiplicando por 1 medio. Entonces, 32. Como tercer término, 16. 8, 4, fíjense que hasta acá ya tengo los 5 medios geométricos que estaba buscando. Y el último término vendría a ser el 2, que ya vendría a ser directamente esto, la verificación de que el ejercicio está correctamente resuelto. Entonces ya tenemos los 5 medios geométricos que nos estaba pidiendo. Bien, un segundo ejercicio tenemos en esta parte. La consigna ahora nos dice hallar la suma de la siguiente progresión geométrica decreciente infinita. Entonces me está dando una PG donde está apareciendo el primer término como dato, el segundo término y el tercer término, ¿no? Que serían los datos, y lo que tengo que determinar es la suma de términos. Esta es una progresión geométrica decreciente infinita porque fíjense que cada vez que hallamos un término siguiente está reduciéndose el tamaño, ¿no? El siguiente término va a ser más chiquitito, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que el último término se va a aproximar a el valor de 0. Para este tipo de suma, nosotros tenemos esta fórmula donde aparece la suma de n términos es igual a o depende del primer término y de el valor de la razón.
Entonces, fíjense que necesitamos el valor de la razón, pero fácilmente lo podemos determinar. Si conocemos, por ejemplo, el primer término y el segundo término, entonces vamos a hacer la división. A2 divido entre A1 y ya tengo la razón, ¿no? Menos 12 dividido entre menos 5, eso sería el valor de mi razón para esta PG, es decir, que sería 2/5. Bien, ahora sí nos vamos a reemplazar en la fórmula de la suma y voy a decir que la suma de todos los términos de esta PG decreciente infinita va a ser igual. Voy a formar el cociente. El A1 viene en el numerador, que sería menos 5. Y 1 menos el valor de la razón, que sería 2/5. Entonces vamos a trabajar un poco esto. Tendría menos 5. 1 menos 2/5. Esto me va a dar 3/5. Haciendo extremos y medios, vamos a llegar a una respuesta de 25 tercios, ¿no? Entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, y finalmente vamos a ver este tercer ejercicio, que la consigna dice: aplicando la suma de una PG decreciente infinita, hallar la fracción generatriz de, y me está dando un número decimal periódico. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Lo primero que vamos a hacer es expresar este número con las cifras del periodo desarrolladas. Entonces sería 0,2. Fíjense que el periodo solamente está sobre el 3, entonces es esta cifra la que se va a repetir de forma infinita, ¿no? Este es un número periódico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar de la siguiente forma. Voy a desdoblar este número, entonces tendría 0,2 más este 3 sería 0,03 más el siguiente 3 que sería 0,003 más este 3 que sería 0,003, ¿no? Lo estoy representando como una suma, más, obviamente como tiene infinitas cifras, esto se va a extender. Ahora, voy a expresar estos números decimales como fracción. Son decimales exactos. Por ejemplo, el primero sería 2 dividido entre 10. Bien, vamos a hacer lo propio con este término. Lo vamos a convertir también a fracción. Entonces sería 3 dividido entre, como tengo dos cifras después de la coma, entonces va a ser dividido entre 100. Más, estamos convirtiendo estos decimales exactos a fracción. El siguiente va a ser 3. En este caso hay 3 cifras, entonces voy a dividir entre 1000 más. Ahora tendría 3 dividido entre 10.000. Más, y obviamente que se va a seguir extendiendo esta suma, ¿no? Bien, si somos observadores nos vamos a dar cuenta que esta parte de acá corresponde a una progresión decreciente infinita, una progresión geométrica obviamente, donde el primer término sería 3 dividido entre 100 y el último término, al ser una progresión decreciente infinita, va a ser igual a 0, ¿no? La razón podemos determinar fácilmente dividiendo un término entre el anterior. Entonces si ustedes dividen, esto les va a salir un décimo. Y podemos nuevamente utilizar la misma fórmula del ejercicio anterior, donde me dice que la suma de los n términos va a depender del primer término y de la razón. Entonces yo voy a decir, vamos a continuar en esta parte, yo voy a decir que la suma de esa progresión geométrica decreciente infinita va a ser igual el primer término, que sería 3 sobre 100, y en el denominador 1 menos el valor de la razón, que es un décimo. Vamos a trabajar esta parte. Tendría 3 sobre 100. En la parte del denominador, haciendo el MCM, esto me va a dar 9 décimos. Y simplificando, por ejemplo, acá puedo simplificar tercera y puedo sacar décima. Entonces el valor de esta suma me va a salir
1 sobre 30, ¿no? Bien, ahora ¿cómo voy a determinar yo la fracción generatriz? Entonces voy a decir que este número decimal va a ser igual a, inicialmente tenía los 2 décimos, entonces 2 décimos más la suma de esta progresión geométrica infinita, que sería 1 sobre 30, ¿no? Nosotros vamos a resolver esto aplicando el MCM. Basta con multiplicar por 3 a esta fracción, a numerador y denominador, para volver fracciones homogéneas. Entonces voy a tener 6 más 1, 7 sobre 30, ¿no? Entonces también esta ya sería la respuesta a nuestro ejercicio. Y podemos hacer obviamente la verificación agarrando nuestra calculadora. Lo que tendría que hacer es introducir esta fracción generatriz. Sería 7 dividido entre 30 igual. Vamos a convertirlo a número decimal. Entonces fíjense, acá me está dando 0,2 y este número que aparece entre paréntesis vendría a ser el periodo. Entonces 0,23 y con el periodo en el 3, que era nuestro ejercicio, ¿no? Y si presionamos una vez más, ya lo podemos convertir a su forma desarrollada. Sería 0,2 y el 3 que se va repitiendo. Bien, con esto hemos terminado. Gracias por la atención.